Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En mi ciudad, Madrid, hay algunos sitios tocados con la varita mágica de lo que se hace llamar misterio, lugares con una gran casuística de psicofonías, apariciones fantasmales, voces y gritos en salas vacías, puertas que se abren y se cierran solas, alarmas que saltan sin que se encuentre la causa técnica de ese fallo o incluso susurros en la oscuridad sin explicación aparente. Estas son las características de algunos eventos que llevan repitiéndose desde hace muchos años en el Museo Reina Sofía, un hecho que arrastra una leyenda negra consigo basada en testimonios de algunos trabajadores que dicen haberse encontrado con lo imposible, con lo desconocido. Tenemos que viajar con nuestra máquina del tiempo al siglo XVI, a ese Madrid primigenio y decadente en donde la pobreza roe unas calles llenas de miseria. Había que construir un albergue para las personas sin techo y para los condenados a muerte por las gripes y la necesidad. Reunirlos a todos o a la mayoría de ellos al menos en un lugar determinado. Este albergue fue extendiéndose poco a poco con el paso de los años y acabó convirtiéndose en el Hospital General inaugurado en el año 1787 por Carlos III. Y por él pasaron miles de personas a lo largo de los años con sus historias, con sus dramas, sus enfermedades, gente que iba allí prácticamente a fallecer. Las condiciones no eran las mejores y el lugar estaba bañado por un hálito de muerte visceral, con una tristeza general que desde luego pues pudo quedarse impregnada en las paredes de aquel edificio. Encontramos en este lugar enterramientos en el subsuelo, fosas comunes y un sinfín de espantos que eran el día a día de este lugar infernal digno del mismísimo Torquemada. Había pocos recursos y mucha necesidad y nadie daba más dinero. Ya en el siglo XIX comenzaron a surgir historias de fantasmas que subían a las habitaciones de los enfermos para informarles de su próximo fallecimiento, así como extraños avistamientos de lo que se llamaban duendes en la oscuridad. Quizá visitantes de dormitorio hace 150 años, poco a poco Madrid fue creciendo y los enfermos se fueron distribuyendo por diferentes localizaciones y en 1965 aquel hospital se cerró y todas las instalaciones fueron invadidas por cientos de gatitos, el animal que más veces se ha identificado con la muerte en las culturas antiguas junto con la serpiente y claro, menos mal que en Madrid no hay serpientes porque seguro que habrían ido para allá y en 1977, en plena transición española, el edificio fue declarado Patrimonio Histórico de la ciudad y se decidió aprovechar todas las instalaciones para hacer un gran museo de arte moderno, un centro para exponer diferentes obras artísticas. Así nacía el Museo Reina Sofía, que empezaba a nacer de las cenizas de aquel hospital de mal agüero. Las obras de recondicionamiento fueron polémicas porque se encontraron todo tipo de restos humanos óseos en sus catacumbas. Habría que haber visto, por supuesto, las caras de aquellos operarios e ingenieros al descubrir cientos de huesos en sus operaciones de ingeniería. Y en 1991 se llegó a descubrir incluso tres momias de lo que serían tres monjas enterradas en la capilla del antiguo hospital, a día de hoy utilizado como sótano, siendo el lugar donde más se producen las anomalías registradas de esta peculiar edificación. Aquí, y con todo este contexto, en 1992 diferentes investigadores del grupo EPTA, dirigidos por el sacerdote José María Pilón, decidieron entrar en estas instalaciones para comprobar in situ lo que un grupo de trabajadores comentaba al respecto del funcionamiento anormal en los ascensores. Habían pasado todo tipo de mantenimientos en esos ascensores y por el día funcionaban con normalidad, pero durante la noche se ponían en marcha solos, como si alguien intercediera en las células fotoeléctricas y las puertas se abriesen y se cerrasen solas. Era imposible, pero ocurría cada vez con más frecuencia y los trabajadores estaban aterrados. Uno de los hechos más representativos de este enigma es que todo comenzó a fluir cuando se produjo el traslado del famoso cuadro del Guernica de Pablo Picasso, que representa los bombardeos
franquistas y nazis a esta mencionada localidad vasca de Guernica. Quizá el propio simbolismo que representa pues ese drama fuese interpretado por la mente colectiva, la mente colmena de los seres humanos, el inconsciente colectivo, o lo que realmente pues podemos llegar a concebir nosotros como raza, y podemos llegar incluso a escenificar gracias a la energía que podemos tener en nuestro cerebro, el gran misterio del cerebro humano, pues quizá todo lo que significa ese cuadro activó resortes desconocidos dentro del continuo espacio-tiempo, favoreciendo la aparición de estos sucesos. Sea como fuere, aquello, como decíamos, funcionó como un catalizador. Se sucedían los susurros, las apariciones y los encendidos y apagados de luces sin fallos eléctricos. El grupo EPTA también recogió voces de niños y mediciones de campos electromagnéticos alterados e imposibles. Parecía que todo iba bien en serio, y de hecho los trabajadores hablaban y comentaban. Podría ser el espíritu de un sacerdote del hospital que pues habría muerto torturado a manos del ejército franquista durante la guerra civil en una zona del hospital que servía como celda de castigo y cámara de torturas. Podrían ser también tres monjas, esas tres monjas momificadas, buscando justicia, quizá por una muerte atroz. Habladurías, conversaciones off the record, un ambiente más que curioso y aterrador, pero también un ambiente en donde el miedo pues era realmente pues la realidad de los trabajadores del turno de noche de aquel museo Reina Sofía. Aquí tenemos una fotografía de una supuesta aparición fantasmal de una monja a principios del siglo XX en estas instalaciones del museo Reina Sofía, una fotografía rarísima en donde observamos una figura que aparece con un crucifijo y cuya cara aparece difuminada. Es una fotografía considerada real, algo pavoroso, mientras que algunas personas tomaron todo esto a chifla, a broma, otros se lo tomaron en serio y de hecho llegaron a realizar incluso sesiones de Ouija en donde supuestamente habría aparecido un espíritu que habría alertado de una muerte cercana relacionada con uno de los integrantes de la mesa. A los pocos días, un familiar de uno de los vigilantes se mataba en un trágico accidente de tráfico. Podría haber sido una casualidad, pero algunos incluso llegaron a perder los estribos y pidieron el traslado del puesto de trabajo porque vivían en su jornada laboral pues un miedo atroz y estaban mirando continuamente las esquinas porque no paraban de sucederse esas alteraciones en el ascensor y esas voces susurrantes que aparecían en la oscuridad. El tiempo fue pasando y los sucesos iban y venían, pero resulta que en octubre de 1997 un antiguo vigilante del Reina Sofía denunció estos sucesos a la Consejería del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Había pedido una baja por depresión, tras asegurar haber visto fantasmas, es decir, el fenómeno de fantasmogénesis en los pasillos y las salas de los sótanos del museo, e incluso llegó a reclamar a la consejería que realizase un exorcismo para limpiar su lugar de trabajo. Parecería todo esto una locura, pero podemos suponer que hasta llegar a ese extremo un hombre tiene que haber visto mucho y haber pasado mucho para jugarse su honor, jugarse lo que sería su puesto de trabajo con algo así, con una queja a la consejería, como decíamos, de la Comunidad de Madrid. Finalmente fue trasladado y sus sudores fríos y su malestar acabaron cuando se cambió al nuevo turno de día. Finalmente, la Consejería de Medio Ambiente cerró este suceso con un breve y sorprendente mensaje público diciendo lo siguiente. Dijo: en virtud del Estatuto de Autonomía, la Consejería carece de competencias en fenómenos paranormales. Y por una vez podría decir que evidentemente estoy de acuerdo con ellos. Siempre se ha hablado del miedo a perder el puesto de trabajo si se comentan cosas así, y tal y como están las cosas, pues parece improbable que nadie vaya a pedir una baja laboral por este tipo de asuntos a día de hoy, aunque esto no significa que estos sucesos paranormales hayan parado, se hayan detenido. Nos quedamos con la idea de la explosión de los casos a raíz de la entrada del Guernica. ¿Sería quizá por la entrada masiva de los visitantes o por su simbolismo de muerte interaccionando con esta memoria histórica de un lugar marcado
por la tragedia. Aquí tenemos este caso del Guernica en este Museo Reina Sofía, que me interesa muchísimo porque estaría exponiendo la teoría de la impregnación. Es decir, que existen muchos dramas en la humanidad, y cuando esos dramas ocurren entre las cuatro paredes de una habitación, resulta que quizá esas paredes podrían llegar a impregnarse de esos dramas y repetirlos en bucle indefinidamente, como si se marcaran todos los átomos de las paredes que tenemos en nuestras viviendas, en nuestras construcciones, de todos y cada uno de esos dramas que han ocurrido entre ellos. Estaríamos hablando de que todos los hechos que ocurren en la historia se quedarían de alguna manera grabados en el continuo espacio-tiempo, y en algunas circunstancias podrían llegar a producirse de nuevo, a escenificarse de nuevo. Quizá la entrada de un cuadro como el Guernica, que representa quizá a nivel universal el horror de la guerra, la infamia de lo que serían las bombas sobre población civil, quizá algo que representa pues un drama así, y que todos los seres humanos identificamos con un horror, pudo haber sido el desencadenante de esta serie de acontecimientos paranormales que podrían estar recreando dramas antiguos, injusticias, espantos ocurridos en ese museo Reina Sofía, que antes fue un hospital en donde se produjeron las más tremendas atrocidades. Aquí tenemos este videoprograma sencillo en donde estamos exponiendo la teoría de la impregnación, y sobre todo aquí tenemos esa fotografía extrañísima de esa monja del principio del siglo XX, que tiene la cara difuminada prácticamente de película, pero estamos hablando de una fotografía considerada real, tanto por los investigadores que se han acercado a estudiar este tema de los fenómenos paranormales de Reina Sofía, como para las personas que estudian la fantasmogénesis en los últimos 50 años. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo, estaré muy atento a vuestros comentarios, y sobre todo, si alguno de vosotros visitáis el Museo Reina Sofía y sacáis alguna anomalía dentro de lo que serían las plantas inferiores del museo, pues por supuesto estaré encantado de estudiarlo con todos vosotros. Nada más, que espero que os haya gustado muchísimo el videoprograma, y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.